Dios sea glorificado en cada punto, en cada lugar, en cada ciudad, en cada colonia, donde quiera que estén. Alabe al Señor y dele la gloria y la honra. Tito capítulo 2, vamos a leer del verso 11 al 15. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, del verso 11 al 15. Bien, dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Gracias. Puede ocupar su lugar también ahí en su hogar. Dios le bendiga. Quiero agradecer a Dios las bendiciones, hermano, como en esta ocasión de poder estar con ustedes y ya un poquito mejor, hermano, restaurado en mi salud. Dios está obrando, bendigo a Dios por ello. Dios está haciendo algo en mi vida que Él sabe, pero también reconozco, hermano, que es por la intervención de oración, la intervención al Señor de un clamor en ustedes hacia mi vida, y lo cual, hermano, yo agradezco mucho. Dios les bendiga, gracias. Quiero también, hermano, mencionar, estamos orando que día con día podamos tener en cada reunión esto que acabamos de cantar, la gloria de Dios en cada reunión, la presencia de Dios en cada ocasión que estemos reunidos, no solamente aquí, sino en casa también, y que sea esto una grande bendición para cada uno de ustedes. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Tito viene a formar una parte muy interesante dentro del cuadro de epístolas que el apóstol Pablo dejó. Y dentro de estas cartas se dice que probablemente fue escrita entre el año 64, 66 aproximadamente, y nos habla de una carta muy específica donde hay indicaciones para Tito, donde hay indicaciones muy precisas. Y dentro de las actividades que tenía Tito, tal vez Tito no se menciona mucho en el libro, en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, y solamente en algunas ocasiones mencionado. En total son 13 ocasiones que he mencionado en el Nuevo Testamento, pero fue un hombre que trabajó y que estuvo en cercanía con Pablo, y así como Tito y él, y se agrega Timoteo, llamémosle así, un equipo de trabajo, fueron predicadores, fueron gente que tuvieron esa oportunidad de cumplir la tarea que se les estaba encomendando. Y cuando llegamos a Tito, tener esta parte de indicaciones y ver que se le confiaban indicaciones, y le hace una observación al final en el verso 15. Y si usted lo puede ver ahí en el verso 15, le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y ahí queda un punto. Y después le dice: nadie te menosprecie. Todo iba bien. Y en la parte final le hace una observación muy personal: es que nadie te menosprecie. Tal vez porque era joven, porque era un predicador o un encargado, pues tal vez no tan maduro, pero tenía las responsabilidades, tenía el compromiso de servir en la obra, tenía la tarea de hacer lo que se le estaba encomendando, pero le pedía es que nadie te menosprecie. Cuando hablamos, hermanos, del menosprecio, se dice que es un sentimiento negativo que se genera al considerar que alguien es inferior, que en un momento dado debe de ser excluido y que debe de tenerse en poco
y si es posible ser humillado y menospreciado. Vamos a hablar, hermano, del menosprecio. Este menosprecio se refleja o lo damos a conocer a veces en una serie de expresiones corporales. Usted conoce las expresiones corporales de su familia cuando hay algo que no les gusta, cuando hay algo que les molesta, cuando hay algo que, así como que, si me explico, ¿eh? Todos conocemos a nuestra familia y nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando encontramos este tipo de expresiones corporales, algunos tenemos cierta característica, ya sea una expresión corporal, la boca, las manos, los pies. Y hay quien hasta da media vuelta por el rechazo, ¿no? Es que, y empieza una forma de expresión, de menosprecio a lo que se está diciendo, a lo que se está hablando, o a lo mejor a alguien en especial. Pero vea esto, hermano. Una de las formas que hay de mucha expresión en esto es en las redes sociales. Usted ha analizado que las redes sociales tienen una línea muy expresiva de menosprecio. Ponen cada cosa, pero con un matiz de menosprecio que se nota, que es muy palpable, y tal vez en eso podemos ver que para eso sirven también las redes sociales. Entonces viene una pregunta. ¿Habrá menosprecio entre los cristianos? ¿Ejercemos no el ministerio, el menosprecio? Bien, vamos a analizar a la luz de la palabra algunos pasajes donde vamos a ver este tipo de situaciones. Y cuando encontramos, hermano, y quiero que me acompañe, después de esta observación a Tito, vamos a algo muy claro que está en Proverbios 14:21, ¿qué es lo que nos define y nos da a conocer, hermano, este punto del menosprecio? Proverbios 14:21, en donde dice esta parte: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Otra versión dice: es un pecado despreciar al prójimo, dichoso el que se compadece de los pobres. Biblia de las Américas dice también: el que desprecia a su prójimo peca. Entonces encontramos, hermano, y en este sentido, que el menosprecio es un pecado. Tal vez algunos no lo sabíamos. Y cuando hablamos de pecado, decir pecado, sí, hermano, pecado es esto ahí, adulterio. No, sí, lo mató, es pecado. Pero la Biblia nos está descubriendo hoy que el menosprecio es un pecado. Estaba viendo dentro de Proverbios, y quiero leer este pasaje, dice Proverbios 23:22: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Menosprecio hacia los ancianos. Para los que están anotando, Proverbios 23:22. Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y viene hablando de los dos, del padre y de la madre. Cuando sean viejitos, no los menosprecies. La vejez es un tema muy interesante que deja ver entre el menosprecio y el reconocimiento, entre la burla más cruda y la valoración máxima de la experiencia. La gerontofobia se refiere al miedo y a la vez al rechazo hacia los ancianos, desprecio e incluso maltrato y agresión o violencia. Esto es dentro de nuestra vida cotidiana y rutinaria, que en algún momento dado uno percibe que hay gente que llega a la etapa de vejez y ancianitos, pero son rechazados
y son puestos en un menosprecio. Se dice que hay un alto porcentaje de ancianos que son llevados a ciertos lugares donde los atienden fuera de la familia, fuera de lo que viene siendo el hogar, para que sean atendidos en otro lado, y muchas veces a partir de esa experiencia ellos se sienten menospreciados, se sienten rechazados. Más aparte, hay quienes les presentan ya un tipo de agresión, de menosprecio, de palabras muy hirientes. Y hay quienes se tienen que resignar a vivir a lo mejor en otro lado, a estar en otro sitio, a estar por otro lado, todo menos en su casa, porque en el hogar es donde está el menosprecio. A veces hay quienes dicen, hablando un poquito de expresiones, ¿qué hace mi abuelo aquí? ¿Quién los invitó? Ese costal de huesos viejos ya no debería de estar aquí. Y más, ¿no? Se da una serie de expresiones de que tiene un menosprecio, pero vea la palabra que nos está diciendo: no los menosprecies. Si están viejitos, dales el lugar que merece. Son seres humanos todavía, tienen habilidades, capacidades, y dentro de ello, fíjese bien, muchos abuelos, muchas abuelitas, gente que ha sido instrumentos, gente que ha sido vasos escogidos por Dios, por ellos que muchos estuvieron orando, que estuvieron intercediendo, y por nuestros abuelos o por nuestra abuelita, quien sea, muchos de ellos intercedieron por nosotros que hoy estamos aquí, que dieron sus fuerzas, que dieron sus habilidades, que cuando tenían fuerzas hacían, lograban, alcanzaban, que cuando podían dar un consejo lo daban con todo su corazón para el nieto, para el hijo, y se entregaron. Y ahora, ¿cuántos hogares padecen que el abuelo es menospreciado, que ya no sirve, que ya debe de estar por ahí, que se enclausa en su recámara y que se meta por ahí, que nadie lo vea? Qué terrible, ¿no? Cuando vemos esto, el menosprecio hacia los ancianos, Dios lo toma como un pecado. Amén. Bien, vamos adelante. Dentro de los puntos que estamos considerando, venía esta parte que me llamó mucho la atención en Mateo 9, del 13 en adelante. Mateo 9:13 dice que entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Mire, hermano, que este cuadro, yo creo que todos lo hemos leído, solamente déjeme ponerlo en paráfrasis para poder entender un poquito más este aspecto del menosprecio a los niños. Hay lugares, y voy directamente hacia la iglesia, congregaciones donde los niños no tienen lo que debe de ser su espacio para su atención, para su edificación, para su bendición, para ser atendidos, porque muchos dicen que los niños es un capital que no es rentable, sino al contrario, hay que invertirle tiempo, hay que invertir recursos, materiales, hay que invertir muchísimas cosas con los niños. Por cierto, Dios bendiga a los niños hoy. Están en su clase, gloria a Dios. Amén. Pero ellos merecen una atención, merecen una bendición de parte de Dios a través de la enseñanza, a través de la palabra. Cuando se escribe, lo sabemos todo, este texto instruye ¿a quién? Al niño. ¿En dónde? En su camino. Oye, pero instrúyele. E instruirse necesita tiempo. Es que hay que invertirle tiempo a los niños. Es que hay que invertir
la instrucción es necesaria de tal manera que tenemos que voltear y ver que aún los niños tienen un aprecio y nos ganan mucho terreno, llamémosle así, espiritualmente, porque dice el Señor: de los tales, por cuanto son niños, de los tales es el reino de los cielos. Nos llevan de gane. Pero los discípulos, cuando empiezan a ver esta situación que llevaban a los niños para ser presentados, y se entiende que era un grupo de mamás o de papás que llevaban a sus niños, vamos a estar con el maestro, los niños emocionados, ¿no? Usted ve a un niño cuando hay algo que le emociona, que le gusta, y que vamos a ir, se pone, hermano, feliz, contento, se prende el niño, ¿sí o no? Tener esa bendición de que los niños se acerquen al maestro, hermano, esto es maravilloso, esto es precioso. Dejemos que los niños se acerquen al Señor. Hay que llevarlos, hay que enseñarlos. Y las mamás, ahí yo me imagino de este cuadro, acercándose para querer estar ahí prontos para cuando el maestro viera a los niños, los tocase, los tomara en sus brazos, orara por ellos y les diera bendición. Pero llegan los guarura discípulos, a quitarlos. Usted se ha encontrado así como que no, aquí no, los niños no. A ver, ¿de quién es este niño? Niño, ¿dónde está tu mamá? Y el Señor se da cuenta, el Señor percibe las cosas, el Señor está atento y Él percibe lo que estaba pasando. Y llega el momento que les dice: dejen a los niños, déjenlos. El asunto de niños son ellos conmigo, déjenlos. Dejad a los niños venir a mí. Y mira esto, hermano, no se lo impidas. No le impidas orar, ayudémosle a orar. No le impidas alabar al Señor, enséñale. No le impidas. No, es que esta Biblia es para adultos, tú no tienes Biblia. Pues cómprele su Biblia. No le impidamos a los niños el acercamiento, porque es una forma de menosprecio. Hermanos que están chiquitos, déjenlo, los niños no se dan cuenta, pues son chamacos. Los niños necesitan de Cristo. A los niños no se les menosprecia, se les ministra. A los niños no se les rechaza, se les recibe así como vienen para presentarles al Señor. Amén. Ellos necesitan que sean tocados por el Señor. Algunos dirán: ¿a poco? Ay, hermano, ¿a poco los niños Dios los visita? ¿A poco Dios también los ministra y los bendice? Sí. ¿Qué cree? Que muchos de ellos son más receptibles, absorben, reciben más de la presencia de Dios que muchos de nosotros. Nosotros le ponemos a Dios a veces argumentos, formalidades, cuestiones, y como que hoy no, el culto no estuvo muy bien. Hoy el culto como que Y los niños salen bendecidos, tocados, ministrados, sin ningún rencor, sin ningún reproche, sin ningún enojo, sin ninguna molestia. Y muchas veces nosotros sí, pero de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, hermano, tengamos en bendición que a los niños los podamos ver, cuidar y atender. Y un detalle muy hermoso es: iglesia que tiene niños es una buena señal de que no solamente futuro, sino que hay presencia y gloria de Dios en esa iglesia. Amén. Es que Dios bendiga también la iglesia de Potrero. Aleluya. Vamos más adelante: menosprecio al prójimo. En Lucas 18:9 nos habla de la enseñanza que el Señor da en relación al fariseo y al publicano. Sí lo sabemos, ¿vale? Luego lo voy a tocar porque me llamó la atención algo aquí. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, Lucas 18:9,
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y empieza la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y ya dentro de las características sabemos que eran los fariseos, a qué se dedicaban los publicanos y bueno. Pero me llama la atención que los 2 hermanos suben a orar. Bueno, no sé si eran hermanos, ya les puse hermanos. Suben a orar y encontramos que el fariseo puesto en pie empieza a sacar lo que había dentro de él. Empieza a descubrir lo que tenía guardado. Y descubre, y según estaba orando, pero dice la palabra que oraba consigo mismo, así, yo oro aquí entre yo y el ego conmigo, y dice, Dios, te doy gracias, bueno, por lo menos era agradecido, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y ahí es donde empieza la línea del menosprecio y empieza a dar a conocer que él se analizaba y se comparaba para dar a conocer que su postura de fariseo era muy importante. Y dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y yo creo que en ese momento voltea y ve al publicano y le dice, ni aún como este publicano. Menosprecio, ¿no? Te doy, bueno, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, de todo lo que tengo, como diciendo, pues yo estoy bien delante de ti. Pero este que me acompaña aquí a orar, qué menosprecio, ¿no? Yo le pregunto, ¿tiene usted un compañero de oración en un momento? ¿Hay alguien quien le acompaña para orar? Por alguna situación, se ponen de acuerdo, piden a Dios, están solicitando misericordia, y si no, búsquelo. Tenga su compañero de oración. Se necesita. Muy pocos aménes. No, hermano, yo oro. No soy como el fariseo, pero pues Señor, yo oro. Vea usted, hermano, qué papel estaba teniendo este hombre. Que las palabras que lanza y descubre son palabras muy impresionantes en el sentido de qué es lo que pone delante de Dios, qué le presenta a Dios, cómo ora a Dios. Y luego le hace la comparativa. No soy como los otros. Ahí empieza el menosprecio. Ni aun como este que está aquí al lado, pero yo soy, y lo que soy es importante. Y mi ego vale aquí donde quiera. ¿Qué actitudes de esta forma tan reprobables? Que si mi hermano que está a la derecha, a la izquierda, que es mi prójimo, que es el más cercano, Dios le permite tenerlo a un lado, gloria a Dios, porque es mi hermano. El Señor está preguntando, ¿cuánto oras? ¿Tú oras más? Entonces menosprecia al que ora menos. ¿Ayunas más? Qué bueno, entonces menosprecia al que no ayuna o que ayuna poco. ¿Ofrendas mucho? Pues entonces menosprecia al que no ofrenda. No es el caso. Esas no son las normas de Dios. Dios no trabaja así. Dios sabe y conoce que debemos de valorar a quien está a nuestro lado, a la izquierda, a la derecha. Amén. Pregunta, ¿usted ama a quien está cercano a usted? No, hermano, ahora se le ocurrió poner al hermano aquí cerca de mí, hasta me cortan la inspiración, se me hace que hasta se me cayó la unción. No, es nuestro prójimo. Amén. Y los 2 subieron a orar, es decir, sabían cuál era el papel y el compromiso con Dios de oración, pero sin embargo el publicano toma una actitud que me gusta. Él dice la palabra que ni siquiera levantaba los ojos y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, ayúdame, soy pecador, hombre.
La oración es un asunto con Dios, en donde ve nuestra condición y donde vemos claramente que el quebrantarnos, el humillarnos, el pedir perdón es más importante que las otras cosas que presentaba el fariseo. Así que cuando nos toque a un lado con un hermano o con una hermana, gloria a Dios, es tu hermano, gloria a Dios, es mi hermana, Dios lo bendiga, Dios lo siga ayudando en grande manera. Amén. Las actitudes que Dios reprueba tienen que ver con el menosprecio. Vamos rápidamente, hermano. Cuando David traslada el arca del pacto, la traslada hacia Jerusalén. En su primer intento falló. La segunda, ya cuando tuvo conocimiento de cómo se tenía que hacer, que era la forma en que tenía que manejar todo lo que era el traslado. Dice en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 13 en adelante, que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, se sacrificó un buey y un carnero engordado. Verso 14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Le repito la cita, 2 de Samuel 6 del 13 en adelante. Amén. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Le menospreció en su corazón. Y ahí, hermano, desprendemos algunos detalles tan interesantes y muy claros, muy importantes, que no solamente fue el menosprecio al rey, sino que también Mical era la esposa de David, Mical, hija de Saúl, y ahorita vamos a ver algunos detalles que al final vamos a decir, bueno, ¿por qué se casó con Mical? Pero bueno, encontramos que cuando él traslada el arca, David se regocijaba, brincaba, danzaba con todas sus fuerzas. Lo que no se había logrado en tiempo atrás, lo que no se había logrado ni por parte de Saúl, ahora David lo estaba haciendo y tenía un gozo tremendo. Como el arca del pacto, de donde se encontraba, ahora tendría que estar en la casa de la ciudad de David, en otras palabras, en Jerusalén. Y él se gozaba porque sabía qué significaba, qué valor tenía, qué era el arca del pacto. Y nada más ni nada menos que la presencia de Dios. Y él decía, yo anhelo, yo ya quiero que el arca esté aquí en Jerusalén, que el arca esté aquí entre medio de nosotros, porque es el lugar correcto. Pero cuando se está viendo, hermano, el logro y el alcance de esto, David, feliz. Danzaba, se movía, yo no me imagino, hermano, tanto, pero cuando dice aquí que danzaba con todas sus fuerzas, lo hacía delante de Jehová. No era para agradar al hombre, lo hacía para Dios. Y eso nos habla, hermano, cuando vengamos a la casa de Dios, cuando estemos en este lugar o cuando estemos alabando, hermano, sea para Dios. Yo sé que cantamos feo, pero pues ¿qué le hacemos? Nadie dijo amén, ¿verdad? Pero pues bueno, entendemos. Y lo que hacemos, lo hacemos para gloria de Dios. Amén. Y aún no lo hacemos ya conscientemente a quien cantamos, conscientemente a quien le adoramos, conscientemente ante quién estamos para bendecirle. Tenemos ya conocimiento. No podemos adorar lo que no sabemos. Cuando David lo hacía, era para Dios. Y estaba David, hermano, feliz, contento, y David con toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, sonido de trompeta, una tarde de alabanza, un traslado, hermano, de gozo, de regocijo, porque ahora el arca iba a estar con ellos. Celebraban, hermano, que la misma presencia de Dios estaría con ellos. Valoremos la presencia de Dios, amados hermanos.
No caigamos en el hábito, en la costumbre de decir, sí, ya sé que la casa de Dios está ahí con nosotros. Y le pongamos tal vez un título de que, sí, ya sé. No, tenemos que valorar, tenemos que cuidar que la presencia de Dios esté con nosotros, se mueve en medio de nosotros, y veamos, hermano, que eso tiene un valor muy importante. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aparece Mical. Tan, 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 tan. Aparece Mical. Lo miró desde una ventana, dice la palabra. Vio al rey que saltaba y que danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Así como que, ándale, qué bonito. Con que el rey haciendo, danzando. Fíjese bien, Mical no fue educada para ser una mujer que adorara y le diera la honra a Dios. No fue educada para eso. Su padre Saúl le dio una educación como él consideró y demás, y sabemos la historia de Saúl. Pero Mical no fue enseñada para amar la gloria y presencia de Dios. Muchas veces cantamos, por un momento en tu presencia, por un instante, ¿qué no daría? Pero esa mujer no había sido educada para amar, para valorar la presencia de Dios. Simplemente fue una hija. En un momento dado, tal vez con ciertas habilidades, capacidades, y por algo David se fijó en ella, pero no estaba dentro de lo que tal vez David esperaba. Y eso, hermano, me hace ver, vamos a tomar tiempo para educar a los chicos, a los jóvenes, enseñarles a amar la presencia de Dios, hacer gente que se meta a adorar y bendecir, enseñarles, hermano, el terreno de la alabanza, el terreno de la adoración, que puedan, hermano, ser hallados, gente, jóvenes, niños que adoren en espíritu y en verdad, porque el Señor a estos verdaderos adoradores anda buscando. Hay que enseñarlos, hay que decirles, hay que dejarles, hermano, a veces tarea, y que pueden, hermano, valorar la presencia de Dios. Necesitamos amar todavía más la presencia de Dios. Aleluya. Y le menospreció en su corazón. O sea, no se fue de palabra, no solamente, sino que se fue hasta lo profundo. Le menospreció con todo su corazón. Y aquí vienen dos vertientes, hermano, muy interesantes. Lo ve como el hombre de Dios que el Señor había levantado para estar en el pueblo de Israel, como el rey, pero también por la parte de su esposo. Y lo menosprecia. Y eso me llevó a ver que debemos, hermanos, de tener cuidado de no menospreciar al siervo de Dios. Porque para poner peros y para poner, hermano, el dedo y señalar, somos buenos, muy buenos, digan amén. Bueno, nada más dos. Porque esa tendencia, y a veces hasta culturalmente, tenemos esa acción de poder señalar y esto y otro. Congregaciones donde al pastor, fíjese bien, lo sobajan, lo menosprecian, le hablan como quieren. Y uno cuando percibe y se da cuenta, ¿es el pastor? Sí, es el pastor. Y lo maltratan a veces, hermano, verbalmente, y a veces hasta de tonto, y a veces de inútil. Le ponen, hermano, cosas por ahí. Y no es el caso. El siervo de Dios, hermano, merece respeto. Amén. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Y ellos van a dar cuenta. Amén.
Pero si es una responsabilidad, entonces al revés, el pastor hacia la congregación, pero la congregación también debe demostrar respeto, atención, jamás un menosprecio. Detalles, claro, se tienen algunas cuestiones que a lo mejor por ahí, bueno, algunas cosas no funcionan y el pastor se equivocó, hubo un error, ok, sí. Pero el siervo de Dios, discúlpeme, es el siervo de Dios. Amén. Lo demás, la tarea, el trabajo, el pastor, el siervo de Dios tiene que dar cuentas con Dios. El día que el pastor de pastores aparezca, entonces los hermanos se entregarán cuentas. No más. Amén. Cuando encontramos al hermano Mical, me llamó la atención. ¿Qué hacía Mical en la ventana? ¿Qué hacía Mical? No se entiende que debería de estar acompañando a su esposo David en medio de la multitud, a lo mejor de lejitos, porque David andaba brincando y saltando porque me vaya a pegar, así de lejitos, pero lo acompaño, estoy con él, estoy celebrando que el arca de Dios, el arca de Jehová va a estar con nosotros, le acompaño en el trabajo que está haciendo como esposa. Nada tenía que estar haciendo en la ventana. Tenía que estar donde estaba la labor de su esposo. Y esto me llama la atención y la invitación. Tenemos que estar, si mi esposa o el esposo tienen una actividad de compromiso con la iglesia, con la labor en la obra del Señor, pues por lo menos acompáñele. ¿Sí o no? Tenemos que ser parte de eso. Tenemos que meter las manos en eso. Si se puede hacer quizás algo más para ayudar, para bendecir, gloria a Dios, no solamente hay 2 manos, hay 4 manos. Pero me llama la atención que hacía Mical en la ventana. Dios, qué cosas, ¿no? ¿Usted conoce a la gente que nada más se queda en la ventana? A los vecinos, viendo a los vecinos, quién pasa, qué carro. No, así, mira, ya, no, esa señora, el vecino, ese vecino. Y empieza el menosprecio. La actitud que toma de una forma muy, muy tajante y que no se bajó de su menosprecio, que no permitió una reacción diferente, sino que la mantuvo. Después vemos unos versos más adelante que se lo dice en su cara. Fíjese bien, por ahí igual vamos en el verso 20, segundo de Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Como dicen, en ese momento sintió el verdadero rigor. ¿Qué cosas? No solamente lo pensó y lo puso en su corazón, ahora se lo dice. ¿Cómo se lo habrá expresado? Yo le leí corridito, pero se entiende que le puso un énfasis en el contenido hasta decirle: ¿cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Digo, se lo debe haber dicho en otros términos un poquito a lo mejor más profundos, ¿no? Pero fíjese bien, hermano, era su esposo, y a su esposo le estaba diciendo un cualquiera. Matrimonios, pongan atención, no se traten de cualquiera, porque en alguna ocasión le hemos dicho a Dios que Dios sea el centro de nuestro hogar y de nuestra familia, y Dios no es un Dios cualquiera que esté en medio de nosotros. Cuando le hemos invitado a Cristo: Señor, sé tú el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, el Señor no es un cualquiera, discúlpeme. El Señor tiene un valor glorioso. Dios tiene un valor inconmensurable, para que ahora nosotros, sus hijos, esposos, nos tratemos como cualquiera. Tache.
pecado seguro delante de Dios. Lo trató como un cualquiera, lo humilló. Y me llama la atención y resalta que David se propone, dice, ya cumplí, ya está el arca aquí y demás, y dice, voy para bendecir mi casa. ¿No le ha pasado que cuando usted está en un culto glorioso y demás, ahorita voy a llegar a mi casa, que Dios bendiga a mi familia, es más, ahorita me apuro en eso porque va bien prendido, ¿sí o no? No falta un mical, una mical o los micales. Pero David venía, hermano, pero prendido, tal vez cansado por tantas vueltas que dio porque andaba danzando, pero llegó prendido y dijo, voy a bendecir mi casa. Pero le sale su mical y lo baja y le pone un cualquiera. Dios no nos ha llamado a ser cualquiera, ¿sí o no? Si tenemos una identidad con Dios, somos lo que Dios quiere que seamos y nos identificamos con Él porque somos hijos de Dios para empezar. Amén. Hay quienes por ahí le preguntan, ¿y cómo va tu matrimonio? Pues ahí va, como cualquier matrimonio. No es cualquiera. Si el matrimonio tiene la bendición de Dios, no se le puede llamar cualquiera. Esté pasando lo que esté pasando, si Dios está ahí, es un matrimonio especial, es un matrimonio valorado por Dios, es un matrimonio que Dios lo va a respaldar. Amén. No cualquiera. No se trata de menospreciarse el uno al otro por lo que haya sido. Ahora hasta se menosprecian por la ropa, porque no me compré ropa de marca, ve nada más, es más, si me vas a preparar los frijoles, prepáramelos con manteca y el queso aparte. En fin, tanto menosprecio que no es el caso. Cuidado cuando hay ese punto de menosprecio entre matrimonios, porque está considerado como pecado. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Mire que todavía a mí no me ofende si usted alaba a Dios y glorifica. A mí no me ofende nada que se levante la voz en eso. Amén. No es para mí, para Dios. Déjeme, hermano, avanzar unas hojas para decirle. Y aquí fue, hermano, donde incluso con esto quiero terminar. Cuando hay un menosprecio a la palabra de Dios, cuando hay menosprecio, cuando se le habla a la gente y así como otra vez, y, ya me lo encontré, me va a hablar otra vez, ¿para qué me crucé? No. Gente, pero cuando dentro de la iglesia hay quienes, mire, hay gente, hermanos que están así, va a predicar, leyó este texto, sí, va a predicar de esto, otra vez. No, su predicación otra vez de arrepentimiento, ya se va a hablar de santidad, de consagración, que tenemos que esforzarnos, ya lo sé. ¿Qué actitud tan fuerte se está teniendo? Que aún el menosprecio a la palabra de Dios, hermano, es delicado. Levítico 26:43. Levítico 26:43 dice: pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Mire qué reclamo tan fuerte. Cuando el pueblo, hermano, menospreció las ordenanzas, menospreció la ley, menospreció las indicaciones, menospreció el mandamiento, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Oh, hermano, estemos orando que Dios ponga en nosotros más hambre de la palabra, más hambre de la palabra. El pueblo tuvo fastidio, como diciendo: estoy fastidiado. No voy al templo porque ya sé,
La predicación, puras pedradas, pedradas y pedradas. Puras habladas, habladas, habladas. Indirectas, indirectas, indirectas. No son indirectas, son directas. Y si la palabra cala, la palabra duele, es porque hay algo dentro de nosotros. Y finalmente la palabra es útil. Los inútiles todavía somos nosotros, pero la palabra nos está ayudando. Y ellos dijeron, ya, tenemos fastidio, se acabó, estamos fastidiados. Amós 2:4 dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron cerrar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Fíjese bien cómo el Señor le está diciendo: sí, hay estos pecados, pero por el cuarto no voy a revocar su castigo, porque menospreciaron la palabra, la ley, no guardaron sus ordenanzas e hicieron errar con sus mentiras. Mi hermano, así predique. Quien Dios levante como instrumento para predicar, tomemos la palabra. Amén. Así sea, hermano, jovencitos, que yo deseo con todo mi corazón que Dios levante un grupo de jóvenes predicadores, hermano, con fuerza, tremendos, prendidos. De veras, que tengan, hermano, la bendición para predicar. Amén. Y voy al punto, muchos menosprecian ese muchachito, ¿qué me va a enseñar a mí? Ese muchacho, pues es que no, y se viste mal, y habla y dice, le falta. No, es palabra. Estamos, hermano, en la actitud de que ya no, patoaventuras y aventuras de no sé quién, desde X a Z. No, estamos, hermano, en palabra. Nuestra alma necesita palabra. ¿Te ha preguntado o le has preguntado a tu alma, cómo te sientes? ¿Te hace falta palabra? Acá adentro se siente, hermano, ¿sí o no? ¿O no se incomoda cuando no ha leído la palabra de Dios? No, hermano, todo el día ando ocupado. No, hermano, todo el día. Y si es necesario, hermano, sí, me tengo que desvelar, pero cuando leo me duermo. Qué rico. Leí la Biblia y me dormí. No. Nuestra alma clama, nuestra alma pide. Debe de haber, hermano, alimento. Lo profundo de nuestro corazón clama. No debe de haber menosprecio ni a los predicadores, sean jóvenes, quien sea. No. Por algo son puestos como vasos para honra, para edificación, vasos para bendecirnos. La parte, hermanos, de la palabra que Dios nos está mandando, sea en el día, sea en la ocasión, en lo que sea, nos va a traer edificación, nos va a traer bendición. Si es necesario, nos va a corregir. Gloria a Dios, que Dios nos corrija. Es útil. No redarguye. Porque es la forma de hablarnos de Dios para decir que necesitamos caminar mejor, más derechos, enderezados, que aquello que esté torcido se enderezca y que tengan, hermano, nuestro caminar un caminar correcto. Y es la palabra. El pueblo lo menospreció. Y dijo Dios en Amós: lo siento, no puedo revocar su castigo. Ni modo. Y eso me lleva, hermano, a que debemos de valorar y apreciar más la palabra. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Tesalónica, le dice: miren, no menosprecien las profecías, es palabra también. No menosprecies lo que viene de palabra. Una profecía debe estar filtrada con la palabra y debe de llevar la norma bíblica, si no, no es profecía. Y dice: no menosprecies, en otras palabras, no menosprecies esta palabra. Así que, hermanos, valoremos la palabra de Dios, valoremos lo que Dios nos está dando. Amén. Y simplemente, hermano, Dios nos ayude a no ser gente que menospreciemos a nadie. Amén. Ya pronto estaremos abriendo puertas, la gente se va a acercar, gente que a lo mejor Dios no lo va a enviar, hermano, por muchas razones, pero jamás la menospreciemos. Amén. Un día el Señor nos recibió así como nosotros llegamos.
tal cual, y nos recibió con los brazos abiertos. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar? Aún en las calles, en el medio donde Dios nos pone, a veces Dios nos pone gente para probarnos. No le menospreciemos. Hay testimonios tan impresionantes, hermano, de gente que fue recibida así tal cual, que es, hermano, algo glorioso. Terminamos. Póngase de pie o quiere orar ahí en su lugar.